nos va a ir el tiempo, lamentablemente con esta situación que hubo de la luz, vamos a pasar a conversar con el doctor, amigo de la casa, una persona que le tenemos mucho aprecio, mucho respeto profesional y mucho aprecio personal, el profesor Diego Castanino. Es abogado UCAP, máster en Derecho de Empresas en Alcalá, España, máster en Negocio Bancario, igualmente Alcalá, España, especialista en Derecho Mercantil de la UCB, cursando actualmente doctorado en Derecho en la UCB, profesor de Derecho Mercantil en pre y posgrado de la Universidad Católica y de la UCB. Y esta parte profesional, esta experiencia, que es la que nos llena, árbitro SETCA y de la Cámara, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, miembro de la ABA, SOBEDEM, de la CEA y Dispute Resolution Board Foundation. Director director legal de PepsiCo para Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Bueno, imagínense ustedes con ese. Y esto, por cierto, quiero hacer la acotación. Calculo yo, no me sé la edad cierta, pero no llega a los 40 años con este tremendo el resumen, currículum que tenemos. Así que bueno, un gran placer. Por ahí escribieron Jorge07. Saludos al doctor Castañino. Bueno, doctor, gracias por estar conectado con nosotros aquí hoy de Natale Legal. Bienvenido. Muchísimas gracias, amigo. La verdad teníamos mucho tiempo pendiente de coordinar esta participación en tu programa. Me alegra mucho. Te lo he dicho personalmente y quiero aprovechar para decírtelo aquí a toda tu audiencia. La verdad que admiro mucho tu trabajo, el trabajo que estás haciendo en la materia de derecho de condominio, elevándolo, poniéndolo en su lugar correcto, dándole la seriedad profesional que se merece esa rama de nuestro derecho, dándole el carácter profesional y eso te lo aplaudo y me parece extraordinario además cómo te dedicas a formar nuevas generaciones y estás continuamente ofreciendo talleres de calidad extraordinaria. Eres además pionero en abrir la materia en la Universidad Católica Andrés Bello y te lo he dicho y siempre lo he admirado de ti. Además que has contribuido con nosotros en Sobeden ya en 2 ocasiones con 2 artículos que han sido, vale decir, de los más descargados de nuestra página web por lo interesante, por lo novedoso, por lo disruptivo y por eso te felicito y te agradezco. Bueno, doctor, de verdad, muy agradecido, gratamente sorprendido por sus palabras de apoyo, de verdad, muchas gracias, de verdad, un honor para nosotros que semejantes palabras hayan venido de parte de ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, dicho eso, habiéndonos presentado mutuamente, sé que estaba en clase ahorita, porque de hecho nos estaban comentando que venía de clase, que estaban terminando clases en estos momentos en la Universidad Católica. Mire, doctor, hablando de clases, de esta parte académica, porque con usted podemos tocar 2 puntos que son de gran interés para aquí en la hora de Natale Legal, lo que es mercantil, derecho mercantil y lo que es arbitraje, sin contar otras cantidades de situaciones. Ayer coincidimos usted y yo, o mejor dicho, yo asistí a un Zoom que usted era uno de los ponentes sobre Dispute Resolutions, Dispute Boards, comité de resoluciones, de discusiones, que que es la tendencia hoy en día a nivel mundial, la búsqueda de las soluciones por medios alternativos. Entonces, de esa parte del arbitraje y los medios alternativos, vamos a ver si hablamos en la segunda parte. ¿Cómo ve usted, doctor, el derecho mercantil hoy en día en Venezuela? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son las expectativas? Incluso también a nivel académico como profesor, ¿cómo ve usted ahorita la formación que ahora todos hacen a distancia? Sí, bueno, muchas gracias. Primero decir que, bueno, el derecho mercantil en Venezuela está regulado por un código de comercio que data de 1919. Ya por ahí es una señal de que tenemos que trabajar en su actualización. Muchas cosas han pasado de la época al día de hoy y sobre todo en el sector del comercio, la actividad comercial que es tan dinámica, en donde definitivamente el comerciante va a una velocidad muy distinta a cualquier otro tipo de sujeto. Nuestra disciplina jurídica se encarga de estudiar precisamente al comerciante como un sujeto peculiar que requiere de un acompañamiento desde el punto de vista legal. Sin embargo, si nosotros los abogados no le damos ese acompañamiento, los comerciantes van a ir buscando cómo resolver sus problemas. Y es que precisamente nosotros tenemos en el derecho mercantil una fuente que es extraordinaria y es la costumbre mercantil. Y la costumbre mercantil es muy distinta a la costumbre en otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros en el año 2017
inspirado mucho por el doctor Alfredo Morles Hernández, vimos la necesidad de crear una asociación civil sin fines de lucro que se encargue precisamente de actualizar, de promover y de proteger al derecho mercantil en Venezuela. Actualizar por lo Sí. antiguo de sus normas, lo de promover porque el mundo está cambiando y tenemos que traer nuevas estrategias, nuevas instituciones a Venezuela. Y de proteger, bueno, precisamente para proteger la disciplina de posibles atentados que pueda recibir de cierto sector de nuestro país, ¿no? Entonces, así le dimos nacimiento a Soveden. Bueno, excelente, porque esa Soveden, por cierto, para los pocos que no sepan, aquí hay muchos estudiantes, hay mucha conectividad el día de hoy. Soveden es Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, la cual, bueno, ha hecho un gran trabajo de difusión sobre la materia. Hay una revista que está saliendo, ¿cuántas veces al año, doctor? Tiene carácter semestral, es la revista venezolana de Derecho Mercantil. Es uno de Sí. esos proyectos hermosos que he tenido el honor de fundar, de promover. Soy su director editor. Ya vamos ahorita ya tenemos 4 ediciones publicadas, vamos por la quinta. Excelente, de la cual puedo decir orgullosamente y con mucha humildad y gratitud hacia ustedes y hacia el comité revisor que yo he participado en dos, he contribuido, mejor dicho, como articulista. Mire, tenemos una llamada al aire, pero le vamos a dar una pregunta, doctor, que le hace Jorge J07. ¿Qué opina el doctor Castaño sobre la posible reforma del Código de Comercio anunciada por el presidente Maduro? Ya la vamos a responder, doctor. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama y desde dónde, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Teresa Mateo, llamo de San Agustín del Sur. No es para ustedes que había una pregunta, sino para saber si tienen algún número telefónico de alguna oficina particular donde uno pueda dirigir. Puede escribir a la mensajería de texto el 0424-271-7413 o puede escribir también a radio@natalelegal.com y ahí la atenderemos y la dirigirán al punto adecuado, porque primero hay un escaneo y después se dirige hacia la respuesta adecuada. ¿Le parece, señora Teresa? Pero puede repetir el número más despacio, porque está 0424-271-7413. 0424-271-7413. Gracias. Doctor Castaño, ¿qué opina usted sobre la posible reforma del Código de Comercio anunciada por el presidente Maduro? Mira, nosotros hemos venido diciendo que sin duda alguna hace falta actualizar nuestro código, sin embargo creo que no es el momento. No es el momento desde el punto de vista político, creo que el país está pasando por unas situaciones adversas en donde hay otras prioridades. Si bien el código necesita de actualización, no es algo debido a muerte, precisamente por ese dinamismo de nuestra disciplina y esa capacidad que tienen los comerciantes de adaptarse a las nuevas realidades. Para mí, definitivamente, en una agenda legislativa de la Venezuela de hoy, yo en este momento, ante estas circunstancias, creo que no es un punto indispensable. Tenemos problemas estructurales mucho más complicados que ameritan colocar todo nuestro esfuerzo y nuestro foco para atenderlos y no precisamente el Código de Comercio. Bueno, estamos de acuerdo y vale la pena destacar algo que usted mencionó de pasada al inicio. Para los que no lo saben, el Código de Comercio vigente en Venezuela es de 1955, lo cual, bueno, obviamente en estos últimos 60 años ha sucedido mucho, ha habido mucho más cambios. De hecho, se dice que en estos últimos 50, 60 años ha habido mucho más cambios que en los últimos 200 años, históricos, políticos, sociales, económicos y legales. Pero vale la pena destacar que por lo menos en el área societaria, doctor, donde yo sé que usted también se desenvuelve, y por lo menos esto de las convocatorias de asambleas presenciales o no, el código no ha recibido una reforma desde 1916 en esa Sí, parte. Es decir, que en lo que se refiere a derecho societario tenemos 104 años de retraso. pero la verdad es que nuestro legislador tenía una mente tan clara, una visión de futuro tan interesante que Sí, su articulado nos permite seguir operando hoy en pleno año 2020 y en plena pandemia sin mayor dificultad, porque sí, entendiendo la característica propia de la actividad comercial y de la característica del comerciante, la redacción del código es extraordinaria, porque nos deja sí, abierta un mundo de posibilidades. Hoy sí, estamos hablando de llevar a cabo actas de asamblea por medios virtuales.
Alguien pudiese Doctor, lo decir, tengo bueno, que pero eso no está en el interrumpir. código. Doctor, Sí, disculpe, lo tengo que interrumpir aquí porque Bully me está haciendo señales como loco desde la... Vamos a retomar ese punto, doctor, disculpe. Tenemos que hacer en la pausa la adelante. identificación de la Radio Sensación y ya volvemos con ustedes, con el doctor Diego Castaniño, aquí en la hora de Natalia Legal. Gracias por mantenerse en contacto. Gracias, doctor. Disculpe. Esta pausa para todos los que están en línea, esta es una pausa que hay que hacer de identificación. Nos tardamos como 3, 4 minutos máximo. Gracias por mantenerse aquí en línea. Ya vamos a leer el comentario de Jorge 07 con respecto al comentario que hizo el doctor Castañino. Ya volvemos con todos ustedes aquí en la hora de Natalia Legal. Seguimos en contacto con ustedes. Ya volvemos. Yo no puedo ver. La Intergremial Sindical Nacional del Sector Salud informa. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOPSIMAT, no perdona las malas condiciones de higiene y seguridad laboral en los centros de salud. Hay que recordar que el artículo 59, numeral 3 de la LOPSIMAT obliga al empleador a proteger la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras contra todas las condiciones peligrosas en el trabajo. Si ello no ocurre, se comete una falta grave. Con la que acarrear responsabilidades penales. Además, dicha responsabilidad penal puede declararse por acción o por omisión. Basta con que se obligue a los empleados a trabajar sin mascarilla o que se le obligue a su reutilización. Es una falta grave según el artículo 119 de la LOPSIMAT. Es obligación de los directores y jefes de servicio de los centros de salud a adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Además de informar por escrito a los trabajadores de los riesgos de salud que implica estar expuestos a agentes biológicos patógenos. En tiempos de pandemia, este deber se hace vital. Tanto el decreto Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras en su artículo 79, como el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 19, dejan claro que los trabajadores y trabajadoras pueden negarse a trabajar en condiciones que pongan en peligro su salud. Se les saluda cuando está en pausa, ¿no? Al sufrir un Sí. siniestro Sí, después, porque se van perdiendo. acuda al centro automotriz 911. Resolvemos cualquier problema de motor o carrocería. Garantizamos los trabajos y asesoramos en la compra de repuestos a menor costo. Atendemos si lo requiere el cambio de aceite. Centro Automotriz 911. Final Avenida Los Cortijos con la Avenida del Paseo en Los Rosales, cruzando la derecha antes del derivado de la Avenida Roosevelt, atendido por el Junior Ron Miguel Ángel. Llame 0414-306-4230. Centro Automotriz 911. Transmite Radio Sensación
830 AM, ubicada en la avenida Santiago de Chile de los Caobos, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. En Sensación son las 12:34. Esto es La Hora de Natalia Legal a través de Radio Sensación 830 AM. Somos. Efectivamente, somos tu radio. Bienvenidos nuevamente a La Hora de Natalia Legal. Continuamos a través de la señal abierta, el 830 AM, y a través de nuestras cuentas en Instagram, @NataliaLegal. Ponemos a su disposición el teléfono en cabina 212-781-7911, 212-781-7911, el 0424-271-7413. Les recordamos, estamos conversando hoy con un amigo de la casa, el doctor Diego Castaniño. Ya, bueno, el currículo es muy extenso, es profesor también de la UCAP en pregrado y en posgrado, doctorando de Derecho en la Universidad Central, y es profesor en pregrado, como dije, en la Universidad Católica y en la Universidad Central de Venezuela. Nos quedamos antes del corte, iniciamos tarde lamentablemente por la falta de electricidad, se había caído la electricidad en la antena. Jorge 07 hizo un comentario, totalmente de acuerdo con el doctor Castanino, y el doctor Castanino se estaba comentando sobre la posible reforma sobre lo vetusto, viejo, obsoleto, que el Código de Comercio, pero él hablaba de cierta visión futurista del legislador, que hoy en día, y ahí tuvimos que interrumpir sobre algo muy en común hoy en día, doctor, que son las convocatorias a la Asamblea, y muy pertinente e importante para los condominios, para los inmuebles que nos regimos bajo ley de propiedad horizontal. Por favor, doctor, continúe su idea, concluya su idea. Sí, gracias. Decíamos que, bueno, sí, tenemos un código que es viejito ya, sin embargo, tenemos la suerte de que el legislador, aquellas personas que estuvieron encargadas de redactar ese código, tuvieron una visión de futuro, porque su redacción es una redacción bastante abierta que nos permite al día de hoy tomar decisiones y adaptarnos a las nuevas realidades. Y un ejemplo de ello es precisamente la posibilidad de llevar a cabo asambleas de manera virtual, en donde se resuelven muchos problemas, y sobre todo hoy que estamos viendo una pandemia en donde estamos limitados a movilizarnos, pero también queremos seguir operando y queremos seguir llevando a cabo nuestras actividades. Así es que, bueno, y hoy en día se ha convertido en un problema, porque no es solo para los condominios, sino para cualquier sociedad mercantil que tenga que realizar una asamblea de junta de accionistas, entonces tiene que regularse. Yo hice un artículo sobre eso, por cierto, en Soveden, sobre la forma de las convocatorias, que lamentablemente hay mucha discusión y mucha confusión al respecto. Aquí le escribe, doctor, David León Corte 1. Si un socio se niega a la realización de la asamblea en la modalidad virtual, por no estar dicha modalidad en los estatutos, ¿la asamblea tendría manera de actuar? Es un punto bien interesante, porque eso hay que analizarlo. Totalmente interesante, y yo creo que en esta época de pandemia es el momento ideal para hacer o ejecutar este tipo de iniciativas. Yo creo que están dadas las condiciones para justificar la necesidad de llevar a cabo las asambleas por medios electrónicos, independientemente de que hayan estado enunciadas o no en los estatutos sociales de la compañía. Yo creo que es un medio más, es una herramienta, y que funciona perfectamente en esta época de pandemia. Entonces, la pandemia viene a ser una justificación desde el punto de vista legal que nos permite habilitar este tipo de herramientas. Aunque te soy sincero, yo creo que más allá de contar con la excusa desde el punto legal de la pandemia, yo creo que independientemente de ese hecho, igual pudiésemos utilizarlo sin mayor problema. Bueno, doctor, yo coincido con usted, pero yo soy del criterio y me gustaría escuchar su opinión, que hay que hay que respetar ciertas formalidades. Por ejemplo, la convocatoria. Porque ¿qué es lo que hemos visto? Hay que entender que ese fue parte de mi artículo, doctor, y aclaramos un poco. El condominio y una sociedad mercantil son dos figuras jurídicas distintas, empezando que una se rige por derecho civil y otra por derecho mercantil. Pero lo que es la realización de la asamblea, de llamar a todos los socios o a todos los copropietarios que de algún lado somos comuneros, de alguna manera somos comuneros en algo, implica ciertas formalidades. Por ejemplo,
el llamado, la convocatoria por prensa. Hoy en día, ¿qué vemos en los condominios, doctor? Que porque existe una ley de transmisión de datos electrónicos, que es una realidad que sí existe, en los condominios diciendo, invocando, existe una ley de datos de transmisión electrónico, yo puedo convocar vía WhatsApp. Entonces, ¿sabes? En mi opinión, eso no sería válido. O sea, hay que guardar la formalidad de convocar. ¿Qué piensa usted, doctor? Totalmente, la convocatoria es clave, tanto en el mundo civil como en el mundo mercantil. En la convocatoria nosotros tenemos que cumplir con ciertas formalidades y entonces será en la convocatoria en donde nosotros diremos cómo vamos a llevar a cabo la asamblea. Si va a ser presencial, ¿en dónde? Si va a ser virtual, ¿cómo y dónde? Y puedo entrar yo a esa sala virtual. O sea, Sí. no tenemos que tenerle miedo a lo nuevo. Es normal que exista cierta resistencia a lo nuevo, pero el mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar. Ahí nos dice casualmente Nelly DM, para convocar para un condominio entiendo que es aplicable la asamblea por medios virtuales, pero de igual forma debe cumplirse con el quórum. Bueno, ella dice, Nelly DM se salta el hecho, lo que estamos hablando. Usted puede hacer su asamblea virtual, pero la convocatoria tiene que mantener esa formalidad, porque eso es uno de los principios en el derecho mercantil. Usted tiene que informarle y darle todo el derecho a los participantes de esa asamblea de poder manifestar lo que sea que vayan a manifestar, si están de acuerdo o no. Usted no me puede vulnerar mi derecho a la participación. Y aparte que yo tenga el 1% o el 99%, cualquiera de las dos, complementan la totalidad. Es decir, hace falta mi voto o mi participación para el 100%. Lo de la convocatoria, doctor, es muy importante porque, repito, se ha habido, ahorita con la pandemia, quieren pasar un correo, un WhatsApp, y ya, eso hace válido una asamblea, la votación, gente que no se sabe ni dónde está, si tiene la información adecuada, y hay mucha confusión. Entonces, todo fundamentándose en el hecho de que existe una ley de transmisión de datos electrónicos. Yo pienso que eso sí se debería ampliar, regular un poco más, doctor, y yo sí creo que eso sí es válido que cada quien, sea sociedad mercantil o civil, el condominio, lo ponga en sus estatutos, en su ordenamiento, en su documento de condominio, como para aclararlo, pienso yo, ¿no? Sí, mira, yo creo dos cosas. Uno, la virtualidad no implica la violación de derechos. Entonces, si elegimos hacer una asamblea de manera virtual, igual tenemos que cumplir con las reglas básicas. Ejemplo, quórum. Eso es una cosa. El segundo comentario que quiero hacer es que esta historia hay que picarla en dos. Aquellos documentos y aquellas sociedades que fueron redactados antes de esta actual realidad y lo que vayamos a redactar de ahora en adelante. Lo que ya ocurrió, igual tenemos solución y son las soluciones que estamos diciendo. Pero también tenemos que aprender las lecciones aprendidas. Entonces, lo que vayamos a constituir de ahora en adelante, vamos a incluir de una vez esas mejoras para evitar problemas de interpretación. Excelente, excelente. Doctor, aquí nos pregunta Crisársila. Si es realizada la asamblea de accionistas vía virtual, ¿cómo los accionistas firman el acta de asamblea que se levanta al efecto? Muy buena pregunta. Y ahí tenemos varias soluciones. Una de ellas es, mira, de la manera tradicional, ya ocurrirá, ya tendremos la oportunidad de que se firme físicamente de manera autógrafa. Pero también estamos ahorita transitando la nueva era de la firma electrónica, la firma digital. Hay distintos tipos de firmas electrónicas o de firma digital. Están las certificadas, y luego hay otras que son aquellas que se transfieren por medios electrónicos. Yo quiero recordar algo y aquí me pongo la cachucha del lado mercantil. Y es que en el derecho mercantil nosotros tenemos un principio de libre prueba, somos muy flexibles. Entonces, la manifestación de la voluntad la podemos documentar de distintas maneras. Sí, pero claro, es muy válida su acotación, muy importante la acotación que dijo, la cachucha de derecho mercantil. Hay que diferenciar porque hay diferencia entre la práctica, el ejercicio o el análisis del derecho mercantil como el civil. Aquí nos pregunta, por cierto, yo recuerdo siempre en clase algo muy particular en mis años de pregrado, que era, en el derecho mercantil es válido la venta de la cosa ajena, pero en el derecho civil no. Entonces es un comerciante que le entregan un producto en consignación y yo lo vendo sin ser mío. Entonces eso refleja un poco, es una diferencia muy sencilla, obviamente, lo que estoy diciendo. Gladys M1704, doctor, ¿las publicaciones mercantiles se pueden utilizar para las convocatorias?
ella se refiere creo yo, porque ya, dice aquí, ya que hay pueblos o ciudades donde ya no hay periódicos impresos, se refiere a publicaciones a los periódicos donde uno publica las actas. ¿Usted cree que serían válidas para la convocatoria, doctor? Ese es otro encontronazo con la realidad. En Venezuela particularmente, la prensa escrita está desapareciendo, ¿ok? Por distintos motivos, pero también es una realidad mundial. La prensa tal y como la conocemos, el periódico del día a día, ya no está. De hecho, es difícil conseguir un periódico para hacer una publicación. Y de hecho, los periódicos tradicionales te ofrecen publicar en su página web. Entonces, el mundo está cambiando y mi gran recomendación aquí es busquemos la manera de garantizar de que las personas que queremos informar estén informadas de la asamblea que queremos realizar. Así es, doctor. Mire, quería retomar, que en la pregunta anterior que usted dijo que hay que actualizarse y bueno, y hay que incluir, hay que ir caminando hacia adelante con la mejora tecnológica y los avances tecnológicos hay que sacarle provecho. Entonces, por ejemplo, usted decía, bueno, si usted va a hacer algo ahorita, un documento de condominio o un acta constitutiva, meta de una vez, introduzca y regule sus convocatorias virtuales o no presenciales. Ahora le pregunto brevemente, porque bueno, no nos va a dar tiempo y va a quedar la invitación abierta para el doctor Castañino, porque aparte de ser un gran profesional, es una persona muy accesible y se le nota con el cariño que le tienen sus alumnos. ¿Qué opina usted también de incluir, por ejemplo, cláusulas arbitrales o Board Dispute Resolution, juntas de disputas en los documentos de condominio? Estamos hablando estrictamente en el área inmobiliaria, que es civil. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Fíjate, el arbitraje ha sido creado como un medio alterno de resolución de controversias, pero no de toda controversia. Lo que ocurre es que en Venezuela nosotros estamos utilizando la institución para todo tipo de relación jurídica y no es para lo cual ha sido creado. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque lamentándolo mucho, los tribunales ordinarios no nos han dado una respuesta eficiente a los problemas que se nos presentan, por múltiples razones. Falta de recursos, falta de manos, falta de tiempo. Entonces, por supuesto, todos empezamos a buscar alternativas. Entonces, quiero decir esto para ser muy claro. No es normal o no es habitual que analicemos la utilización de esta figura para este tipo de relaciones jurídicas. Yo soy más de la idea de contar con otros medios alternos de resolución de controversia, una mediación, una conciliación. También creo que es muy importante a nivel municipal contar con instancias para promover, hablando desde el punto de vista de condominio, para resolver esas controversias que surgen en el día a día en el mundo vecinal y en el mundo condominal. Entonces, yo creo que el arbitraje no lo veo tanto, yo creo que me enfocaría más en una mediación, en conciliación, y en Dispute Board definitivamente no lo veo tampoco como una herramienta muy útil para este tipo de negocios jurídicos. Claro, usted lo que habla es del nombre técnico, o sea, arbitraje, mediación, pero sí, la pregunta es incluir una cláusula, sí la pudiéramos conseguir, pero sería de mediación, por ejemplo, o de conciliación, pero no arbitraje. No, de incluir una cláusula de arbitraje lo podemos hacer en un documento de condominio. Creo que no es lo más práctico desde el punto de vista del día a día. Creo que hay otros medios alternos de resolución de controversia como la mediación y la conciliación que pueden ser más prácticos y desde el punto de vista económico una opción mucho más viable para este tipo de relaciones. Sí. Tenemos una llamada, Bully, desde los controles todavía. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? ¿Aló? ¿Nos oye? Yo no oigo. Yo no oigo, Bully. ¿Sí? Ajá, dígame, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Carlos Ibarra, San Antonio de los Altos. Ajá, dígame, señor Ibarra. Bueno, no, la pregunta era con relación a algo que yo vi en un programa de televisión, Globovisión creo que era, donde se hablaban de que iban a las notarías, iban a encargar ahora de las cuestiones relacionadas con los desalojos. No sé si usted quería saber si ustedes saben algo de eso. No sé si... Ok. Bueno, gracias, señor Ibarra. Le comentamos, fíjense, no, hasta donde entendemos nosotros, no. Hay una prohibición de desalojo en cuanto a inmuebles comerciales y residenciales de vivienda principal hasta marzo del 2021.
y por lo tanto no son las notarías. Si es vivienda, usted se tiene que dirigir, siendo inquilino o arrendador, a la SUNAVI, Superintendencia Nacional de Vivienda. Y si es un local comercial, el ente competente es la SUNDE, Superintendencia de Derechos Socioeconómicos, pero las notarías no tienen dicha potestad. Doctor María Gracia LAB, saludar al doctor Castanino. Irma Lovera, no comparto la idea de incluir cláusula arbitral en documentos de condominio. Es decir, que coincide con usted, doctor. Rodríguez Juan 56 nos comenta, lamentablemente los arbitrajes no tienen la suficiente fuerza para que los responsables paguen sus actos violatorios. Tiene que haber responsabilidades. Interesante comentario para hacérselo a usted, doctor Castanino, casualmente. ¿Qué opina usted al respecto de ese comentario? No, no estoy de acuerdo, fíjate. Y lo hablo con sustento en casos prácticos que he tenido la oportunidad siendo no solo parte, sino también como árbitro. Entonces, desde esa óptica te puedo decir que sí se resuelven los problemas, sí se ejecutan los laudos arbitrales. De hecho, a través de la Convención de Nueva York pudiésemos ejecutar un laudo arbitral que fue dictado en Venezuela, en otro país también signatario de la Convención. Entonces, el laudo arbitral se equipara a la sentencia judicial y tiene la misma posibilidad de ejecución. Sí, así es. Bueno, eso es algo que siempre se ha estudiado y se ha analizado en la ABA, en la Asociación Venezolana de Arbitraje, y con su respectivo congreso anual. Nos comprometemos con usted, doctor Castanino, de acuerdo a la agenda, que sé que es bien apretada, para hacer un programa sobre arbitraje. Vamos a seguir conversando brevemente en los pocos minutos que nos queda sobre derecho mercantil, que le queremos hacer unos comentarios. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa comercial por el día de hoy aquí en la hora de Natalia Legal. Seguimos con ustedes muy breve. Esto es una pausa como de 2 minutos. Seguimos en contacto en la hora de Natalia Legal. Cerrajería San Martín. Ya volvemos, doctor. Gracias por mantenerse en línea. Cerrajería San Martín. Gracias. Con venta, servicio, reparación, programación de llaves con chip y controles automotrices. Vamos a domicilio, no solo en Caracas, también en Ok, doctora, ya lo vamos a comentar aquí al aire. @ tu cerrajería CCS, @ tu cerrajería Caracas. Estamos ubicados en la avenida O'Higgins de La Paz, El Paraíso, edificio Vinders, al lado de la Hacienda La Vega. Y gemas, una gema guardada para... Gracias por la participación a todos. Un gran honor para nosotros estar aquí con el doctor Castanino y todos los que están al aire manteniéndose en línea, porque sabemos la dificultad de las comunicaciones, de la internet. Y bueno, aquí en Venezuela tuvimos digo en Venezuela porque por lo menos la doctora Irma Lovera, sé que no está aquí, el propio doctor no se encuentra. Entonces, aquí tuvimos este corte eléctrico, estos bajones por estos últimos 4 o 5 días. Ha habido... Tu tiempo en aportar valor a tu Tengo tiempo. Si deseas más información, ingresa a igemas.com. También en Instagram los puedes seguir. Se me acaba de escribir. @app_piso_igemas. El que me... igemas. Sí. La gema de tu condominio. Viene, está en el teléfono. Me acaban de escribir por aquí, por interno. Bodegón, panadería y restaurante Sonrisa. Deliciosa variedad de panes dulces y salados. Camaleón, guayaba, andino, piñita. Pan para perros calientes y para hamburguesas. Tenemos un restaurante para degustar un variado y excelente menú, tanto para almorzar como para cenar. Variedad de dulces, postres y chocolates. Hay servicio delivery. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Los Chaguaramos, enfrente de la Plaza Central. Abiertos todos los días de 7 de la mañana a 7:45 p.m. Pueden visitar en Instagram a través de @tu_piso_panadería piso sonrisa con Y. Continuamos aquí en la hora de Natalia Legal, en la parte final del día de hoy de la hora de Natalia Legal con el doctor Diego Castanino. Gracias a todos por mantenerse en sintonía. Tenemos una llamada telefónica con el amigo doctor Eduardo Lara, que ya vamos a hacer comentarios. Primero, la doctora Irma Lovera, doctor Castanino, nos escribía: no estoy de acuerdo con las cláusulas arbitrales en documentos de condominio, pero por razones diferentes a las de tu entrevistado. Ameritaría más detalles para explicarlo con fundamento. Es bien interesante entonces para que más adelante podamos conversar al respecto. En la línea telefónica tenemos, sí, el doctor sigue. Buenas tardes, el doctor Eduardo Lara. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Daniel. Un saludo para tu audiencia, tu equipo y nuestro invitado allá.
Quería acotar que a nivel municipal coincido con el doctor y es posible efectuar medios de resolución de conflictos, que como será el caso de condominios, lo único que la ley orgánica del Poder Público Municipal sí pide que se hagan las ordenanzas de rigor. O sea, es cuestión de legislar al respecto y pues sentar a los sectores involucrados para dinamizar la resolución de esos problemas. Eso era más que todo lo que quería contar en tu programa de hoy. Gracias, doctor Eduardo Lara, amigo de la casa, especialista municipal en Derecho Municipal. Doctor Castaniño, ¿escuchó el comentario del doctor? Sí, y totalmente de acuerdo. Sin duda alguna hay que legislar sobre el tema. Ah, bueno, entonces sí, bueno, estamos de acuerdo en eso. Lamentablemente estamos llegando aquí al final de la hora de Natalia Legal por el día de hoy. Doctor, unas palabras finales sobre derecho mercantil, sobre la educación. Quería hablar, pero no nos dio tiempo, sobre nuestra querida alma mater, que, bueno, es una de las pocas universidades en Venezuela que sigue dando la cara por una educación excelente, buscando el MAGIS en la búsqueda de la excelencia, pero lamentablemente no escapa la realidad económica del debacle económico que estamos viviendo en este país, que, bueno, subieron mucho las matrículas y fue objeto de muchos ataques que considero que no ha debido ser así. Sí, mira, muchos temas quedan pendientes. En resumen, quiero decirte uno, el mundo está cambiando, el derecho mercantil está allí para acompañar a los comerciantes. Mi invitación a los estudiantes de derecho, a los abogados, es a mantenerse actualizados. Ejemplo, ahorita la ICC también dictó cláusulas, modelos sobre fuerza mayor y excesiva onerosidad con motivo de la pandemia. Es decir, estas situaciones nos generan aprendizajes y tenemos la necesidad de mantenernos actualizados. Igual también salieron principios de la UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales precisamente por la crisis del COVID-19. Entonces, el mundo está cambiando y tenemos que mantenernos actualizados. En segundo lugar, yo también felicito y aplaudo a la Universidad Católica Andrés Bello por mantenerse de pie, por haber pasado a la posibilidad de dictar clases de manera virtual, a diferencia de otras universidades que no han logrado estar allí. Mi llamado a las otras universidades a que sean el ejemplo de la Católica, porque sí se puede, y nosotros cerramos un semestre exitosísimo, con muchas experiencias positivas, y estamos preparados para mejorar para este nuevo semestre. Así es, doctor. Voy a tomar esos últimos comentarios de la parte de la educación, que por eso es que a la hora de Natalia Legal nosotros nos empeñamos en esa parte de formación, particularmente en un área tan abandonada o tan desconocida como lo es el condominio. Inmobiliario todo el mundo lo conoce, pero lo que es derecho de condominio es muy abandonado, no hay mucha suficiente información, lo cual trae muchos abusos. El doctor comentó precisamente lo del UNIDROIT y lo del ICC. Por cierto, ICC, para los que no estén al tanto, es International Chamber of Commerce, que es la Cámara Internacional de Comercio, establecida en París. Pero normalmente en el medio uno siempre lo dice en inglés, porque es la parte, y sobre todo un doctor como el doctor Castaniño, que se desenvuelve en el medio, ICC. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjese lo que dijo el doctor, por la pandemia, o como consecuencia de la pandemia, estos entes privados de regulación se pronunciaron. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que mantenerse estudiando, hay que estar encima, preparándose día a día para no quedarse en el aparato. Doctor, me tengo que despedir. Gracias por su tiempo, por mantenerse con nosotros. Queda la invitación abierta, lo agendamos de una vez. Martes 27 de octubre, como usted me dijo, ¿le parece? Públicamente lo comprometemos. Dale. Perfecto. Comprometido. Muchas gracias a ti. Saludos a toda tu audiencia. Si quieres, quédese un momentico. Yo despido la radio, que tengo que cerrar la radio. Perfecto. La cámara, ¿sí? Ok, listo. Bueno, entonces, terminamos aquí, doctor. Gracias nuevamente por mantenerse en línea con nosotros. Nos comprometemos. Sí, tengo que despedirme. Claro. En los controles, Wilfredo Bulli Morillo. En la asistencia de producción, Jocelyn Ayala, quien les habla frente a los micrófonos, el 55217, Daniel Natale, todos bajo la dirección del licenciado Matías Pedrosa. Un gran placer para nosotros. Les recordamos todos los martes y miércoles aquí en la hora de Natalia Legal. Recuerda, sé fuerte, pero sé amable. Bueno, gracias, doctor, por mantenerse